Estoy harta de esta vieja bruja. Por favor. Déjame. Mi esposo. Que había intentado con orgullo el acto de entrar a nuestra casa. Lo dijo de manera desinteresada. Y la mujer con la que estaba también se puso verde e hizo una disculpa barata diciendo, lo siento. Te quité a tu hombre. No parecía arrepentida en absoluto. Ha pasado un poco más de un año desde que nos casamos y me avergüenzo de mí misma por haber amado a un cabrón así. Pero, al mismo tiempo, estoy agradecida por la oportunidad que me salvó del problema de vengarme. He decidido ir a casa de mis padres con una gran sonrisa en la cara mientras espero ver la expresión de mi esposo cuando descubra la verdad. Mi nombre es Alice. Mi padre es el presidente de una gran empresa y mi madre es una violinista famosa. Estaba orgullosa de mis padres, ya que siempre han estado enamorados a pesar de que ambos están envejeciendo. Finalmente había llegado el momento de que me convirtiera en novia. Conocí a mi esposo cuando nos unimos al mismo club en la universidad y descubrimos que teníamos los mismos intereses. Su nombre era Ryan y también era hijo del presidente de una empresa. Sin embargo, no le dije que era hija del presidente de una empresa. Muchos hombres se me acercaban por mi casa o mi dinero. Y sentía que no me veían por lo que realmente era. Y eso me hacía sentir vana. Así que traté a Ryan como a un amigo normal. Sin embargo, me pidió una relación seria y comenzamos a salir en el verano de nuestro segundo año de universidad. Cuando ambos nos graduamos y comenzamos a trabajar, decidimos casarnos. Sin embargo, solo disfrutamos de un año y unos meses de vida de recién casados antes de que quedara embarazada. Debido a que habíamos sido amigos durante mucho tiempo antes de nuestra relación, no tuvimos el mismo sentimiento inicial que cuando comenzamos a salir. Aún así, creo que nos respetábamos como pareja y mantuvimos una buena distancia. Por supuesto. También hicimos el amor y, como ambos éramos jóvenes y saludables, quedé embarazada unos meses después de que comenzamos a intentar concebir. Mi esposo estaba muy feliz por eso. Pero el problema era que, a partir de este momento, mis náuseas matutinas eran muy fuertes. Comencé a dormir mucho en casa. Mis conversaciones con mi esposo disminuyeron drásticamente. Era más bien que no podía hablar con él porque estaba demasiado enferma. Estaba con náuseas las 24 horas del día y lo único que me mantenía en marcha eran las bolsas de gelatina. Sin embargo, mi médico me dijo que durante este periodo, siempre y cuando bebiera agua, incluso si no comía, estaría bien. Tuve paciencia hasta que llegó el periodo estable y las náuseas matutinas se calmaron. Finalmente, alrededor de las 20 semanas de embarazo, comenzaron a disminuir. Hasta este punto, había estado tomando tiempo libre del trabajo debido a la enfermedad. Desde que me uní a la empresa de mi padre, él pudo tomar medidas para mi embarazo desde el principio. Pero aún sentía que estaba siendo una carga pesada para todos los que me rodeaban. Así que volví al trabajo y me hice cargo e hice mi trabajo. Por supuesto. Lo hice de una manera que no afectara al bebé. Después de regresar al trabajo, trabajaba de la mañana a la noche todos los días. No lo había notado debido a mi apretada agenda. Pero me sentí un poco diferente e incómoda en mi relación con mi esposo. Incluso después de que mis náuseas se calmaron. Mi esposo estaba algo callado y no me hablaba mucho. Incluso cuando intentaba hablar con él, solo respondía con un simple, "Ah. Ya veo". Mi esposo ha estado muy ocupado últimamente y ha estado tenso porque se está preparando para hacerse cargo de la empresa. Pensé que esa era la razón por la que estaba tan callado. Pero parece que estaba equivocada. Un día, cuando fui a sacar la basura, una mujer que vivía en el mismo piso del mismo edificio de apartamentos se me acercó de repente. Solo la había saludado antes. Así que estaba un poco recelosa de ella. Miró a su alrededor y estaba comprobando algo. Luego se llevó la mano a la boca y me susurró algo así en voz baja. Dijo que varias veces a la semana. Durante el día. Los días de semana. Mi esposo dejaba entrar a una mujer en su habitación y ella salía aproximadamente una hora después. La mujer me dio una descripción de la mujer y me preguntó si era la hermana menor de alguno de los dos. Ni mi esposo ni yo tenemos una hermana menor.
Mi esposo tiene una hermana. Pero tiene más de 30 años. Está casada. Tiene hijos y no está aquí porque se fue con su esposo a vivir a una zona rural. Describió a la mujer como una joven de unos 20 años. Y por eso tenía curiosidad. Como no soy tan insensible. Pensé que mi esposo probablemente estaba teniendo una aventura. Recientemente. Mi esposo ha estado actuando extrañamente indiferente conmigo e incluso ha sido indiferente con nuestro bebé. Cuanto más investigo, más sospechoso me parece. En cualquier caso, simplemente le agradecí a la mujer que me lo dijo. Saqué la basura y volví a mi habitación. Esa noche, me incliné a interrogar a mi esposo tan pronto como llegara a casa. Sin embargo, estaba de muy mal humor. Como si algo hubiera pasado en el trabajo. Tiró su mochila bruscamente. Se quitó la ropa y luego fue a ducharse sin decir una palabra. Después de un rato, salió y dijo, quiero una cena nueva hoy. No tengo apetito. Y comenzó a regresar a su habitación. Ya había preparado una comida para dos en la mesa y sospechaba que mi esposo me estaba engañando. Así que esta actitud me irritó. No hay necesidad de hablar así. Si no vas a cenar. Podrías habérmelo dicho antes. Y no dejes tu ropa y mochila por ahí. Me ha preocupado el descuido de mi esposo desde hace un tiempo. Por lo general. No se lo digo. Pero hoy siento que tenía que decir algo al respecto. Así que le dije algo así a mi esposo. Cállate. Vieja bruja. Dijo estas palabras con desprecio y regresó a su habitación. Me sorprendió que me llamara vieja bruja cuando todavía estaba a mediados de mis 20. Estaba tan molesta por la actitud de mi esposo que mi frustración alcanzó su punto máximo. Me comí toda la comida para dos. Me bañé y vi una película en la sala de estar sola. Ya que mañana era mi día libre del trabajo. Me quedé dormida antes de darme cuenta y, cuando miré a la habitación de mi esposo por la mañana, él se había ido. Revisé la puerta principal y no encontré zapatos. Pensé que había salido a caminar o algo así. Pero nunca regresó a casa. Ayer. La actitud. Dejar a su esposa embarazada sin decir nada. Engañarla y no volver a casa, estoy fuera de mis límites. Inmediatamente me conecté a internet e hice una lista de varias empresas que se especializaban en investigar aventuras. Luego, consulté con un detective privado que tenía una alta calificación y le pedí que reuniera pruebas sólidas para mí. Ya que estaba dispuesta a pagarle cualquier cantidad de dinero por sus servicios. Luego, unos días después de que entrara en una guerra fría con mi esposo. Había estado sufriendo de malestar estomacal desde la mañana y no podía concentrarme en el trabajo. Entonces, mi jefe, que estaba preocupado por mí, me sugirió que fuera a ver a un obstetra. Solo para estar segura. Salí temprano del trabajo y fui al hospital. Donde me dijeron que estaba teniendo un parto prematuro inminente. No sabían la causa. Pero dijeron que no me haría daño descansar. Pensé que debía haber puesto a mi bebé en peligro debido al estrés que había estado sufriendo los últimos días. Rompí a llorar de frustración. Luego logré llegar a casa y girar la llave con un suspiro. Abrí la puerta y me quedé paralizada. Frente a mí. En la puerta principal. Estaban mi esposo y una joven que no conocía. Abrazados. Supongo que no esperaban que volviera a casa. Así que se quedaron mirándose el uno al otro con los ojos muy abiertos. Luego. Mi esposo. Que había recuperado la compostura primero. Me gritó, ¿por qué estás en casa ya? Mi esposo me fulminó con la mirada mientras se arreglaba apresuradamente la ropa y se limpiaba el lápiz labial de la mujer de los labios. La mujer está extrañamente tranquila, aunque ella también me vio y me sonríe burlonamente. Lo que me dijo la mujer del mismo piso era cierto. Oye. Ryan, se supone que debes estar trabajando ahora mismo. ¿Verdad? Ya veo que faltaste al trabajo para jugar con esa chica en casa. Sin dudarlo. Les dirigí una mirada de desdén. Pero parecieron no escucharme en absoluto. Al contrario. Mi esposo. Que se había vuelto desafiante. Dijo esto como si fuera algo natural, estoy harto de esta vieja bruja.
Estás embarazada y no quiero tener que aguantarte todo el tiempo. Por favor. Déjame. En ese momento. Sentí una tremenda conmoción recorrer mi cuerpo. Llevaba un hijo con mi esposo en mi vientre e intentaba desesperadamente criarlo. ¿Cómo podía quejarse porque no se satisfacían sus necesidades? Entonces. La amante escuchó esto y se rió histéricamente y, con lágrimas en los ojos. Dijo, eso es hiriente. Alice. Bueno. Todas somos viejas brujas cuando terminamos la universidad. ¿Verdad? Siento mucho haberte robado a tu esposo. El próximo presidente de la empresa. De esta declaración. Se determinó que ella estaba en la universidad o era más joven. Lo sabía hasta cierto punto porque había investigado un poco. Pero naturalmente me eché a reír por sus declaraciones. Oh. ¿Estás seguro? ¿De verdad vas a romper conmigo? Voy a cobrarte tu propio dinero. ¿Lo pagarás? Cuando dije eso. Mi esposo pareció un poco vacilante por un momento. Pero luego se burló inmediatamente. Supongo que las mujeres comunes son realmente codiciosas por dinero. No. Duele verlo. Bueno. Está bien. Pagaré tu precio. Dijo que la amante sabía que estaba casado y aún así estaba teniendo una aventura con él. Así que dije que también le cobraría a ella. Pagaría su parte también. Está mostrando una actitud informal y madura. Y la mujer está delirando al verlo. ¿Qué demonios me están mostrando? De todos modos. Sucedió en el momento en que estaba a punto de empezar a hablar de divorcio y pensión alimenticia. Así que supongo que tuve suerte. Verlos a los dos en acción fue un gran error de cálculo. Pero fue bueno que me ahorrara algunos problemas. Más tarde, ese día. Empaqué mis maletas y me dirigí a casa de mis padres. Al día siguiente. Por supuesto. Recibí una llamada de mi esposo llorando. Espera un minuto, ¿eres la hija del presidente de Smiths? ¿La gran empresa farmacéutica? Nunca escuché nada sobre eso. Parece que mi esposo finalmente se dio cuenta de que yo era la hija del presidente de una conocida empresa farmacéutica por aquí. O, mejor dicho. Era inevitable que esto sucediera. Ayer llegué a casa y les conté a mis padres. Que estaban muy sorprendidos de verme. Les dije que los dos habían estado participando en sus actividades diarias a plena luz del día y que me habían insultado y habían declarado un divorcio. Había contratado a un detective privado. Así que todo fue bastante fluido. Mi padre, que había escuchado la historia, estaba furioso e inmediatamente contactó al padre de mi esposo y le dijo, ¿qué tipo de educación le estás dando a tu hijo? Mi hija llegó a casa herida. No más charlas sobre el proyecto. Nunca volveré a hacer negocios con su empresa. Sí. Nuestra empresa y la empresa de mi esposo en realidad tienen una relación comercial. Y nuestra empresa es superior en posición. Mi esposo está a cargo de las ventas externas y yo básicamente estoy a cargo de la contabilidad. Así que no teníamos que tratar el uno con el otro. Así que supongo que no lo sabía. No tenía idea de que yo era empleada de una empresa socia comercial y también la hija del presidente de esa empresa. Naturalmente. El padre de mi esposo. O mi suegro. Recibió una llamada telefónica enojada de mi padre. Inmediatamente contactó a mi esposo y lo llamó. Allí. Mi esposo se enteró de toda la verdad y entró en pánico y me llamó. Esto es lo que ha sucedido hasta ahora. El flujo ha cambiado en solo un día después de que anuncié el divorcio. Y mi esposo. Que está asustado. Ahora me dice, admito que me equivoqué. Así que por favor. No te divorcies de mí. Si nuestra empresa y Smiths Pharma dejan de hacer negocios, nuestra empresa sufrirá un gran daño. Está tratando desesperadamente de restaurar nuestra relación. Pero yo ya había decidido mi respuesta. Después de descuidar a tu esposa embarazada y dejar el trabajo para besarte con otra mujer durante el día. Fuiste tú quien me obligó a irme diciendo que estabas harto de una vieja bruja. ¿Verdad? Si vas a ser el próximo presidente. Al menos asume la responsabilidad de tus palabras. Cuando dije esto enojada. Mi esposo se quedó en silencio. Me pregunto qué pensaba que podía hacer para que lo perdonara. Pero. Aún así.
Sé que si se echa atrás ahora, su empresa estará en serios problemas. Es inevitable que lo retiren de su puesto como sucesor. Así que en ese momento colgó el teléfono como si se hubiera rendido. Pero al día siguiente estaba frente a la casa de mis padres y se disculpó afuera de la puerta. Gritó: escuché de mi padre que Smith estaba planeando un gran proyecto con nosotros. Si nos divorciamos. Está totalmente fuera de discusión. Por favor. Reconsidéralo. En un minuto. Mi esposo se estaba disculpando y al siguiente. Estaba rogando desesperadamente por perdón con palabras de autopreservación. Estaba realmente avergonzada de pensar que hubo un periodo de tiempo en el que amé a una persona así. Incluso un poco. Aunque lo ignoré por un tiempo. Mi esposo no mostró signos de retroceder. Entonces. Mi padre, que estaba leyendo el periódico, dejó caer todo el café que estaba bebiendo. Dejó la taza bruscamente. Fue a la puerta principal y luego: vete a casa. Nunca dejaré que un idiota como tú vuelva a ver a mi hija. Tendrás que pasar por un abogado a partir de ahora. Si no te vas ahora, llamaré a la policía. Dijo con una cara de demonio. Mi esposo palideció y se fue. Pero cuando pensé que se había ido, regresó poco después. Esta vez, mi suegro se unió a él: señor presidente. Siento mucho lo que ha hecho mi estúpido hijo. Haré que pague por lastimar a su hija. Así que, por favor, solo el proyecto. Incluso después de escuchar esto, el sentimiento de mi padre no pareció cambiar y declaró que nunca volvería a hacer negocios con ellos. La tez de mi suegro empeoraba cada vez más y parecía como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Mi esposo tiembla al darse cuenta de que está poniendo en riesgo no solo la vida de sus padres, sino también la vida de todos los empleados. Esto no iba a terminar bien y tenía algo que quería decirle a mi suegro. Tomé la decisión de resolver el asunto aquí. He estado en casa de mis padres durante mucho tiempo y aparecí de repente. Así que la cara de mi esposo se ilumina cuando se acerca a mí. Pero cuando le quité la mano y lo fulminé con la mirada cuando me extendió la mano, se quedó sin palabras. Tal vez porque nunca antes lo había rechazado tan fuertemente. No le di tiempo para recuperar el aliento y dije: eres un hombre casado y ella tiene un prometido que está trabajando. Y escuché que su prometido trabaja para una empresa rival tuya. Mi esposo parpadea rápidamente como si tuviera una idea de lo que estaba hablando. Mi suegro, que no parecía comprender la situación, miró a mi esposo con sospecha. Le conté todo lo que había obtenido del detective: este hombre le está filtrando información confidencial de la empresa. Entonces mi esposo giró hacia el otro lado y huyó. No puede hacer eso. Ryan. ¿Sabes algo sobre esto? Mi suegro reaccionó inmediatamente y agarró la mano de mi esposo para detenerlo. El cuerpo de mi esposo temblaba de miedo y todo lo que pudo hacer fue sonreír torpemente. Al ver a mi esposo en un estado tan lamentable, solté un suspiro y continué: la mujer con la que estaba teniendo una aventura parece que se ha sentido sola porque su prometido no la ha cuidado últimamente. Así que se acercó a Ryan, el hijo del presidente de la empresa rival, y lo engañó para que le diera información confidencial. Se la pasó a su prometido para llamar su atención. ¿Sabes qué? Solo te estaba usando. Cuando le dije esto a mi esposo con una mirada fría en mis ojos, abrió lentamente la boca y dijo algo así: no fue una coincidencia que la conociera. Así que fue ella quien lo planeó todo. Oh. No. Hicimos la promesa de que nos casaríamos si te dejaba. Mi esposo, finalmente dándose cuenta de que estaba en la peor situación posible, cayó de rodillas. La mujer de la que nunca había dudado había sido una espía enemiga. Pierde a su esposa en el proceso. No pude encontrar palabras para describirlo mejor que un desastre. Al final, este hombre solo fue visto como el hijo del presidente de la empresa y solo lo estaban usando. Debe ser su condenación por abandonar a su esposa embarazada por su propio deseo tonto. Después de que terminé de hablar, miré a mi suegro. Dios mío. No solo arruinaste nuestros negocios con Smith's Pharmaceuticals, sino que incluso filtró información a una empresa rival. ¿Estás tratando de destruir nuestra empresa?
Miró a su hijo con una expresión de arrepentimiento. Tan enojado como podía estar. Mi esposo no pudo evitar seguir disculpándose conmigo y se dio cuenta de que había hecho algo que no se podía deshacer. Y simplemente se quedó paralizado en el lugar. Por un tiempo. La atmósfera fue pesada y sombría. Como un funeral. Mi padre, que estaba observando lo que sucedía detrás de mí, dijo: vayan a casa ahora. Ya no los necesito. Con eso, mi esposo y mi suegro se fueron. Después de eso, los negocios de nuestra empresa con los de mi suegro se suspendieron inmediatamente. No pudieron replicar y tuvieron que aceptar la cancelación de los negocios. También nos vimos obligados a lidiar con la información confidencial legal. Podía imaginar a los empleados abrumados por la situación. Escuché que estaban tan agotados que muchos de ellos renunciaron. Al final, el gran proyecto también se desechó. La empresa de mi esposo quebró. Incluido el daño causado por la filtración de información confidencial. En este momento, se llegó a un acuerdo con respecto al divorcio y finalmente me divorcié de Ryan y nos convertimos en extraños. Como había declarado. Exigí millones de dólares en pensión alimenticia y manutención de los hijos de mi ex esposo. Incluida la de la amante. Luego comenzó a decir que pagaría su propia pensión alimenticia y manutención de los hijos. Pero que no pagaría la parte de ella. Así que pensé que era una molestia. Pero le presenté una demanda por daños a ella. Me dijeron que su prometido se había enterado de la aventura debido al contenido de la carta certificada. Naturalmente. Su prometido la dejó. Todo se resolvió después de esta propuesta. Su ex prometido dijo que le gustaría que hiciera negocios con él y su empresa a cambio de que él pagara la parte de la pensión alimenticia de su exnovia. Nuestros intereses están más alineados con su empresa y, lo que es más importante, la empresa de mi ex esposo está en bancarrota. Por lo que asegurar otro socio comercial es una necesidad. Ella todavía es estudiante universitaria. No tiene trabajo de medio tiempo y probablemente no podría pagar lo que cobro. Así que estuve de acuerdo con eso. Además, fue su propia decisión filtrar la información en primer lugar. Su ex prometido nunca pidió nada de eso. No era asunto nuestro. Pudimos asegurar a nuestro nuevo socio comercial y el proyecto que habíamos planeado originalmente fue un gran éxito como resultado de trabajar con una empresa. Así que creo que terminó bien. Mi ex esposo fue repudiado por sus padres y recurrió a su hermana. Supongo que, debido a que su esposo también dirige una empresa, también fue repudiado en la puerta. Según nuestro conocido mutuo. Ahora está encerrado en un apartamento de una habitación. Trabajando desde casa mientras trabaja como jardinero nocturno para ganarse la vida. Tal vez porque mi ex esposo era hijo del presidente de una empresa. Tenía un alto sentido del orgullo. No sé lo humillante que debe ser para él vivir como lo hace ahora. Pero se lo merece. En cuanto a mí, di a luz a un niño sano de forma segura después de eso. Incluso si tiene la sangre de ese cabrón. No hay duda de que es mi hijo. Así que lo crié con ternura a veces y con severidad en otras. Para que no fuera como ese cabrón. Afortunadamente, mi familia es rica y yo misma estoy trabajando. Así que no tenemos problemas financieros. También dimos la bienvenida a un perro y un gato como nuevos miembros de nuestra familia. Mis padres. Yo. Mi hijo y nuestras mascotas vivimos muy felices juntos.